Amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Abogados de Empresa en Acción. El día de hoy está con nosotros el licenciado Jesús Lares Ramírez, maestro en Derecho por la Universidad Juárez del Estado de Durango, un postulante con más de 22 años de experiencia en el quehacer jurídico y que sin duda es una referencia en materia legal en México. Maestro, bienvenido. Muy amable, gracias. Buenas tardes. Maestro, necesitamos que nos platique qué pasa con la ley de extinción de dominio. En todos los medios sociales, en redes, está el debate de si es constitucional o no es constitucional, pero a través de nuestro programa necesitamos ayudar a cualquier persona a que entienda bien a bien qué es la ley de extinción de dominio, cuál es su impacto, si efectivamente es constitucional o no es constitucional, cuáles son los puntos en los cuales puede resultar agredido los derechos de un ciudadano y cuál sería la forma de prevenir el impacto de esta nueva norma. Ok, bueno, buenas tardes de nuevo. En primer lugar, creo que tendríamos que ser muy puntuales respecto a definir la figura de extinción de dominio. Si bien está ahorita por la reciente publicación a partir del 9 de agosto de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, esta figura no es nueva, sino que se incorpora a partir del año 2008 en el texto constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Anteriormente se regulaba mediante la Ley Federal de Extinción de Dominio, ¿sí? Y a partir de diversas reformas constitucionales que se hicieron para ampliar el catálogo de los delitos o de las conductas ilícitas para las cuales tendría que haber sido aplicada esta figura, a partir de marzo del 2019 hay reformas específicas al artículo 22 constitucional y al 73. Esto para ampliar el catálogo de los delitos, vuelvo a insistir, para los cuales aplicaría la acción de extinción de dominio. Entonces seríamos por partes, maestro. ¿Nos ayudaría a definir o a entender qué es la extinción de dominio? Por supuesto, la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio establece en su contenido que la extinción de dominio es la pérdida de los derechos de propiedad respecto de los bienes que se señalan en el párrafo cuarto del artículo 22. Anteriormente la ley federal señalaba que eran los de delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, robo de vehículos, ¿sí? Trata de personas, ¿sí? Entre otros. A partir de la creación o de la reforma constitucional al artículo 22, se amplía este catálogo y se incluyen, por ejemplo, el de extorsión, el de los delitos cometidos por servidores públicos, ¿sí? Los de aquellos que se están cometiendo por motivo de hidrocarburos petrolíficos, ¿sí? Entonces, se amplía el catálogo también para todos aquellos que se señalan como que se hayan cometido con motivo de la utilización de recursos de procedencia ilícita. Ahora, ¿cuál es el efecto de que exista en un inmueble la realización de este tipo de delitos? Yo soy el dueño de un inmueble, lo estoy arrendando y en ese inmueble se están cometiendo actos delictivos de los cuales ya hizo usted la precisión. ¿Qué va a pasar con mi inmueble? Ok, aquí primero creo yo que es importante señalar una de las inconsistencias o de los puntos que resultan más vulnerativos de las garantías del ciudadano y que se establecen dentro de la nueva Ley de Extinción de Dominio. En la anterior ley federal se establecía, ¿sí?, para empezar, la naturaleza de la ley o del procedimiento de extinción de dominio es de carácter civil. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser iniciado, pero en la vía especial y civil, pero vinculado a una carpeta de investigación o averiguación por la comisión de cierto tipo de delitos que ya señalábamos, se encuentran contenidos en el párrafo cuarto del artículo 22 constitucional. Anteriormente en la ley federal se establecía un procedimiento o un incidente de exclusión, ¿sí?, de buena fe, se llamaba, es el incidente preferente de buena fe. ¿Qué nos permitía ese tipo de incidentes? Bueno, era ejercer el derecho de defensa de cualquier persona que pudiera ser señalada, ¿sí?, siendo propietario o poseedor de algunos de los bienes que pudieran estar involucrados en la comisión de uno de estos delitos, ¿sí?, excluirlos de ese procedimiento de extinción de dominio.
por supuesto que tendría que haber acreditado, para su caso, la legítima propiedad o posesión del bien, bajo otros requisitos que se establecían y que, bueno, pasan también en el contenido de esta nueva ley de extinción de dominio, pero con la diferencia de que ahora ya no se establece ese incidente preferente de buena fe que existía. Es decir, hay una presunción de que por el solo hecho de que se esté usando el inmueble para la realización de actos delictivos, debe de traer como sanción que se retire la propiedad para el legítimo propietario o poseedor. Exactamente, pero bueno, tendríamos que precisar, no como sanción, porque este es un tipo de procedimiento que se establece en la ley, aún y cuando no se encuentre el ciudadano, ¿sí?, o propietario o poseedor de los bienes, con una demanda formal establecida por el Ministerio Público o un procedimiento en forma legal, para extinción de dominio. Esto quiere decir que si yo soy propietario, estoy arrendando un inmueble y únicamente por la noticia que le llegue al Ministerio Público de que en determinado lugar se esté cometiendo un delito o que haya sido objeto de delito, ¿sí?, él puede iniciar, ¿sí?, de manera precautoria el procedimiento para pedir el aseguramiento y posteriormente demandar la extinción del dominio. Entonces tenemos dos vías. Tenemos una vía obviamente penal, vía carpeta de investigación, judicialización de la misma, que va encaminada a la sanción de las personas que estén realizando los actos delictivos en el inmueble. Por supuesto. Y hay una acción civil relacionada con el propietario de ese inmueble. Exactamente. Ahora bien, ¿necesita haber un vínculo entre uno y otro? ¿O no debe de haber vínculo? ¿O en su defecto hay una violación al debido proceso, hay una violación a la seguridad jurídica, hay una violación al principio de presunción de inocencia? Porque lo que estoy entendiendo es que hay un inmueble donde se realizan actos ilícitos, es de mi propiedad, el Ministerio Público va a entrar al análisis, probablemente hará la ponencia para judicializar la carpeta, pero será sobre las personas que están relacionadas con la actividad, que puede o no estar relacionado el propietario. Pongámonos en el supuesto de que no está relacionado el propietario. Ok, tendríamos que establecer precisamente esa distinción. La ley de extinción de dominio establece la existencia y la autonomía, ¿sí?, de los dos procedimientos. Todo procedimiento de extinción de dominio, por su naturaleza civil, tendrá forzosamente que estar vinculada a la realización de uno de los delitos y que dentro de esa carpeta de investigación o averiguación, hablando del anterior sistema penal, ¿sí?, tiene que vincularse forzosamente el procedimiento de extinción de dominio en su carácter civil con la existencia de una carpeta de investigación o bien de una averiguación previa. Esto es una autonomía ficticia, en el sentido y en el caso particular de que, por ejemplo, no necesariamente tendría que estar vinculado, en el caso de un arrendador, ¿sí?, que la carpeta de investigación se haya abierto directamente por él estar involucrado en la comisión del delito. Eso es precisamente una de las inconsistencias de esta ley y que sí, como bien nos menciona, es y constituye una violación al debido proceso, a la garantía de audiencia. Hay una transgresión al principio, ¿sí?, máximo de la propiedad privada y sobre todo a la certeza, ¿sí?, de la propiedad privada que otorga el Estado o que debe de proteger el Estado. Maestro, para concluir, ¿cuáles serían las recomendaciones que podríamos hacer para los propietarios que todos los días están realizando actos de arrendamiento en relación a sus inmuebles? Pequeños, grandes, en la realización de la actividad comercial. Ok, aunque no existe un mecanismo que pueda resultar al 100% efectivo, creo que como propietarios y al momento de dar en arrendamiento uno de nuestros inmuebles, sí podemos establecer ciertos, digámoslo de alguna manera coloquial, candados para nosotros proteger, en dado caso de vernos involucrados en un procedimiento de extinción de dominio respecto de un bien de nuestra propiedad, que pudiéramos acreditar fehacientemente, o bien, primero la propiedad, legítima propiedad o posesión del inmueble. ¿Sí? En el caso que lo tengamos arrendado, lógicamente se entiende que la posesión se le transfiere, en este caso al arrendatario. Precisamente es en ese proceso de transmisión de la posesión, en donde yo puedo como propietario asegurarme, ¿sí?,
o blindarme de alguna manera respecto a la elaboración correcta de mis contratos de arrendamiento. También puedo establecer mecanismos para asegurarme de la identidad de los arrendatarios. Puedo establecer como una obligatoriedad accesoria al contrato el otorgamiento de una fianza, ¿sí? Y por supuesto la revisión periódica del inmueble, porque también en el contenido de la ley se señala que si yo como propietario tuve conocimiento de que dentro del inmueble se llevó a cabo algún tipo de actividad ilícita o de los delitos señalados en el párrafo constitucional, bueno, también si no lo hago del conocimiento de la autoridad, incurro en la responsabilidad, y si no acredito un impedimento real o si no acredito la legítima propiedad de mi inmueble, pues bueno, eso también acarreará para mí una responsabilidad, ¿sí? En donde se decrete hasta en sentencia la extinción de dominio de mis bienes, o bien, como lo establece también la propia ley, estoy sujeto, y supongo que este es uno de los puntos más ríspidos que tendríamos que analizar dentro del contenido de la ley, porque se permite una venta anticipada de los bienes que hayan sido sujetos de un procedimiento de extinción de dominio, aún sin que exista una sentencia condenatoria. Maestro, para concluir nuestra entrevista, me gustaría que nos diera cuáles serían los tips básicos para prevenir que cualquier persona propietaria pueda caer en alguno de los supuestos relacionados a la extinción de dominio. Y en el caso de que alguno de sus bienes estuviera relacionado en una carpeta de investigación por los delitos que ya ha comentado, ¿cómo podría acreditar ante las autoridades que realizó la prevención para que estos actos no se realizaran? Uno, como ciudadano, claro, no es una institución del Estado, sino como ciudadano. Y dos, ¿hasta dónde llegaría esa responsabilidad? Ok. Bueno, en primer lugar, los mecanismos de protección que tendríamos que establecer sería, por ejemplo, la correcta elaboración de contratos, en este caso si son de arrendamiento, bueno, también reforzarlos con el cumplimiento estricto de otro tipo de obligatoriedades que nos acarrea estos tipos de actos o hechos jurídicos que realicemos. Por ejemplo, es estar dados de alta ante el sistema de administración tributario, expedir facturas electrónicas, tener una correcta y completa identificación de los arrendatarios en el caso de bienes inmuebles, ¿sí? Para establecer las garantías accesorias a los contratos de arrendamiento, como son el otorgamiento de fianzas, ¿sí? Y al momento de hacer o de transmitir la posesión de nuestros bienes inmuebles, pues tendríamos que documentar detalladamente en qué condiciones se está entregando el inmueble, una videograbación, ¿sí? Y el levantamiento del inventario o un acta circunstanciada en el que se haga entrega del inmueble, ¿sí? Para posteriormente poder comprobar las condiciones en las que se encuentra, ¿sí? Y percatarnos de algún tipo de alteración que pueda tener nuestro inmueble y precisamente que se presuman de la comisión de algún tipo de delitos. Maestro, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros y a ustedes, amigos, los esperamos en la próxima emisión de Abogados de Empresa en Acción. Gracias. Buenas tardes.